Fantasía, la capacidad de imaginar cosas más allá de la realidad. Amor, un sentimiento de intensa afección hacia una persona. Si pudiéramos convertir la fantasía en realidad, ¿qué cambiaríamos? ¿Qué desearíamos? ¿Qué estaríamos dispuestos a hacer por amor? Todos estos conflictos rodean a la espectacular serie de otoño del 2016. Furifura... Furipufura... Furipufur... Flip Flappers. Como siempre, empezaré por describir la trama general. Sin embargo, en esta ocasión tendré particular atención en lo poco que dejaré ir al respecto. Debido a que uno de los principales atractivos de esta serie es descubrir, episodio por episodio, los distintos elementos que la conforman. Kokona lleva una vida mundana de secundaria, con su abuela y su conejo mascota, Yukyusuke. Hasta que un día se encuentran con la excéntrica Papika, quien la transporta a un mundo de fantasía llamado Pure Illusion, donde tendrán distintas aventuras. A partir de entonces, ambas viajarán entre el mundo real y el de fantasía, para encontrar fragmentos capaces de cumplir cualquier deseo. Más adelante, se revelan distintos intereses inmersos en esta búsqueda, los aliados y enemigos, así como el origen de este mundo paralelo. Les sugiero, ampliamente, tener paciencia con el show, ya que emplea una narrativa basada en mantener un constante misterio de sus elementos. Los escritores deliberadamente dejan aspectos fuera de nuestra comprensión, con la finalidad de mantener la atención de la audiencia. Esto le da un gran valor para verlo una segunda vez, debido a que muchos de los giros son igual de interesantes de observar ya con conocimiento previo. Esta es una técnica comúnmente empleada por otros shows de misterio, como es el caso de las narrativas de Ryogo Narita, con Baccano y Durarara, así como las historias de Chiyomaru Shikura con Steins Gates y, en esta misma temporada, Occultic 9. La diferencia radica en que estos shows usan una excesiva exposición de temas, es decir, generan ruido para confundir a la audiencia, mientras que Flip Flappers hace lo contrario, ocultando información y dejando salir pequeños fragmentos sobre la trama. Pese a que la mayoría del público abandonó esta serie debido a esta técnica, me parece que es su principal fuerza, debido a que el show genuinamente lleva a cabo el dicho de muestra, no digas, evitando el uso de diálogos de exposición durante toda la serie, o reduciéndolos al máximo. Por ejemplo, hasta el final del episodio 2 conocemos la existencia de aliados y enemigos. No es sino hasta el episodio 4 que tenemos nuestro primer momento de exposición. El episodio 7 describe qué es Pure Illusion y hasta el 11 el origen del mismo. Entonces te preguntarás, ¿qué pasa durante el resto de los episodios? No es sino establecer las relaciones entre los personajes principales, Kokona y Papika. En un inicio, Kokona es insegura, reservada y se exaspera rápidamente, mientras que Papika es juguetona, relajada, extrovertida y alegre. La constante negación de Kokona a aceptar estos cambios en su vida, su carácter amargado e incapacidad para relajarse, constantemente generan conflicto entre ellas. Mientras que gran parte del desarrollo de personajes se centra en Kokona, Papika también tiene momentos de revelación y desarrollo personal, convirtiéndolas en personajes más completos. Ambas establecen un vínculo y su relación es lo que determina el desarrollo de la serie. Al igual que otras series de esta temporada, como Yuri on Ice, existe cierto nivel de fanservice relacionado a la exposición de los personajes a situaciones comprometedoras, así como el manejo de una intensa relación de afecto. Papika expresa su amor hacia Kokona constantemente, mientras que a la segunda le resulta imposible tales demostraciones de afecto. Todo esto se debe a una perspectiva de genuina amistad, y esto es explicado más adelante en la serie. Sin embargo, es innegable el uso de estas escenas, como una manera de atraer a la audiencia a una posible relación íntima. Mis únicos problemas fueron en algunos capítulos intermedios, en los cuales la trama principal es mandada al segundo plano, aunque esto fue con la finalidad de resaltar la relación entre los personajes principales. Ahora, mi aspecto favorito de la serie, la animación. El uso de movimiento fluido en momentos de acción denota una impresionante técnica. No solo eso, sino el uso de los cuadros y la posición de los personajes, usados para denotar tanto importancia,
como surrealismo. Esto último es lo que define la serie, empleando la animación para no solo denotar fantasía, sino un sentimiento de incongruencia lógica. Los bellos fondos fueron realizados por Estudio Pablo, y brindando un efecto como de una pintura al óleo. En este mismo aspecto, el uso del color es interesante, cambiando la paleta de colores y la iluminación de los personajes conforme a la situación, denotando un constante simbolismo en su imagen. Esto es lo maravilloso de Flip Flappers, debido a que las conexiones son subliminales y a través de las tomas, en lugar de a través del diálogo. Esto es un elemento que encuentro particularmente interesante en su edición, realizando cortes bruscos con la finalidad de generar tanto incomodidad como presentar tanta información visual como se pueda. Destacan transiciones en las que el espectador complementa la información entre ellas de manera natural, como este ejemplo y esta escena en el ending que simplemente adoro. Si hablan inglés, Anime Everyday y Post on Select realizaron un video donde hablan más a fondo sobre el uso de estos elementos en la descripción de la fantasía. El link se encuentra en la parte superior de este video. Cuidado, Joe conlleva un discurso más denso que tu típico youtuber. En fin, debido a que la serie se encuentra rodeada de elementos de fantasía, estos sirven para representar diversas referencias a otras obras. Tenemos representaciones de obras de arte, cuentos como Hansel y Gretel, Alicia en el País de las Maravillas, historias de terror, cine de acción con Mad Max, así como otras series de animación como Tengen Toppa Gurren Lagann y el género mecha, y una constante presencia de Magical Girl. Este show fue el debut como director de Kiyotaka Oshiyama, quien anteriormente mostró su habilidad en el episodio 5 de la segunda temporada de Space Dandy. Su estilo favorece formas más libres en vez de diseños rígidos, haciendo un movimiento más fluido de la acción. Su narrativa depende del disfrute de los elementos de manera natural, en vez de largos periodos de exposición, lo cual es fundamental en cualquier medio visual. Desgraciadamente, esta serie perdió atención rápidamente, debido a sus técnicas de omisión de información, exponiendo cómo la comunidad de la animación demanda el uso de narrativas más directas. Otro show que sufrió este tipo de crítica fue el antes mencionado Occultic 9. Ambos shows cargan una trama intrincada, que disfruté mucho esta temporada. Sin embargo, la mayoría del público no les dio el tiempo para que sus narrativas se desenvolvieran. Mientras que Occultic 9 falló en entregar algunos de estos elementos, Flip Flappers llegó a una conclusión orgánica de los mismos. Este enfoque de narrativa requiere que su audiencia consuma de manera activa la trama y los elementos visuales, buscando constantemente elementos que ayuden al esclarecimiento del misterio, sus simbolismos, y, al mismo tiempo, que sean pacientes en la entrega de los mismos. Es desafortunado que perdiera popularidad, debido a que muchos carecen del ímpetu o esfuerzo para engancharse en una narrativa tan demandante. Producto de esta baja popularidad, es posible que futuros shows traten de incorporar únicamente narrativas directas, lo cual me parece desafortunado. En conclusión, su trama fluye sin muchos obstáculos o dificultades para transmitir sus elementos, aunque nada es particularmente excepcional en cuanto a contenido, pero sí con cierta armonía que merece reconocimiento. Todo se encuentra correctamente conectado y explicado, la mayoría de los personajes son desarrollados a grandes rasgos y los conflictos emocionales resueltos. Los elementos visuales están maravillosamente ejecutados, la animación es fluida y cargada de movimiento, el uso de colores es impresionante, las tomas y cortes denotan un alto nivel de calidad y una transmisión poco convencional. La música logra sus cometidos en la mayoría de los casos. La baja popularidad muestra cierta incapacidad para enganchar a gran parte de la audiencia, aunque esto no es culpa del show per se, mientras que es un claro ejemplo del correcto uso de los elementos visuales para transmitir una narrativa y su implementación de animación fluida es destacable. Existieron otros shows que lograron un acercamiento más directo e intrincado a estos elementos en este mismo año. Con todo esto, la calificación final es un 8.8 de 10. Este fue el show con mayor relevancia visual de la temporada, y una narrativa tan ligada a sus elementos visuales que es impresionante. Me parece que la industria de la animación requiere más shows con un enfoque similar, sin embargo, parece que la falta de atención a este podría provocar una regresión en la realización de series originales de este tipo.
Todos los elementos de esta animación conllevan un impresionante nivel de conexión entre sí, y es por ello que fue mi show favorito de la temporada de otoño del 2016. Esperemos que el estilo de Yoshiyama continúe siendo producido y sus futuros trabajos evolucionando. Les ha hablado el ajolote de la animación, apasionado entusiasta de este medio. Les deseo lo mejor y recuerden, esta es una maravillosa época para estar vivos. Haneda!